gracias porque hoy nos permites reunirnos, Señor, aunque no es un día que normalmente nos congregamos, Señor, pero en tu misericordia hoy nos has permitido congregarnos, reunirnos acá, Señor, para participar de tu Santa Cena, para participar de tu sangre, de tu carne, para participar de esa comunión contigo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, y revélanos tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe aquello que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, les decía, quiero hablar de los beneficios de participar de su carne y de su sangre. Cuando hablamos de participar, miren, hermanos, cuando eso de participar debemos de tener mucho cuidado, porque a veces nosotros participamos de cosas de las que no deberíamos de participar. Por ejemplo, si estamos con un grupo de, más que todos los jóvenes, ¿verdad? Los que salen ahí, van a estudiar, aunque ahora está, gracias a Dios, ¿verdad? Están en su casa ahí, recibiendo las clases virtualmente, pero antes, vamos a ir a hacer una tarea, vamos a ir a hacer un trabajo, y se reunían a saber si hacían la tarea, a saber si se reunían en una casa, a saber qué iban a hacer. Pero entonces participar, imagínense que un grupo de patojos digan, miren, vamos allá a tal parte, allá está bonito y que no sé qué, y resulta que terminan haciendo cosas malas, y tal vez alguno de nosotros ahí metido y dice, ya vine aquí y estos se están portando mal, pero ahora no me puedo regresar, y tiene uno aquello de no tener el valor de decir, yo aquí me regreso, yo no sigo porque lo que ustedes están haciendo no es bueno. Imagínense que un grupo de encapuchados, digamos de la universidad, que ya vienen los encapuchados, de repente dice, vamos a ir a pedir dinero para la huelga de Dolores, y de repente empiezan a romper vitrinas, empiezan a robar, y uno está metido con ellos. Uno termina participando de lo que ellos hacen, y muchas veces termina mal. Miren, dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. Entonces está hablando de nosotros. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Está hablando de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aclaremos eso. ¿Cuándo es que nosotros participamos de carne y sangre? Cuando dice aquí, así que por cuanto los hijos participan, aunque otra versión dice participaron, o sea, hablando como de pasado. ¿Cuándo es que nosotros participamos de carne y sangre? Aparte de la Santa Cena. Pues nosotros éramos solo espíritu, y el Señor nos mandó a la tierra y nos dio un cuerpo, nos dio carne y nos dio sangre. Entonces nosotros, mientras estamos vivos, participamos de carne y sangre. Y luego dice que el Señor Jesucristo dice, Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él igualmente participó también de lo mismo. Entonces, estaba recordando un pasaje que está en Salmos y en Hebreos también. Dice que el Señor estaba leyendo la Biblia allá en el cielo. Estaba leyendo, dice, leyendo en el rollo del libro, encontré, dice el Señor, que tú me vas a preparar un cuerpo y que yo voy a ir a la tierra. Y entonces le dice, heme aquí, Señor, envíame, prepárame un cuerpo y envíame. Es cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y tuvo un cuerpo igual que nosotros. Ahí es donde Él participó también de carne y sangre. Pero dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces nuestro Señor viene, participa de carne y sangre igual que nosotros, pero Él viene con un propósito, para anular, dice ahí, mediante la muerte. Él tiene que morir, pero al morir Él va a anular el poder que tiene el diablo sobre la muerte.
Viene y dice, este tiene poder, el poder de la muerte, el diablo tiene el poder de la muerte. Y el Señor dice, yo voy a morir para irle a quitar ese poder. Y por eso dice la palabra, dice, muerte, yo seré tu muerte. Porque Cristo vino y al vencer la muerte, mató a la muerte y le quitó el poder al diablo. Él entonces se da su vida, muere y baja a las profundidades de la tierra y allá le vence a la muerte, le quita las llaves al infierno y sale de ahí victorioso. Y entonces cuando Él resucita, Él ya participó igual que nosotros de carne y sangre, pero como Él vence a la muerte, Él resucita y cuando sale nos dice a nosotros, miren, ahora ustedes cómanse mi carne y beban de mi sangre, porque yo ya vencí a la muerte. Si ustedes me comen a mí y beben mi sangre, ustedes también son vencedores de la muerte. Entonces eso es una bendición. El participar de su carne y de su sangre quiere decir que nosotros vencemos también a la muerte. Luego, si nosotros nos lo comemos a Él, es que esto es aquel pasaje de San Juan cuando el Señor les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come ese pan vivirá para siempre. Y fue cuando la mayoría de sus discípulos lo dejaron, porque dijeron, ¿cómo es esto que lo vamos a comer a Él? Y aquí nos está diciendo, el que participa de mi carne y de mi sangre. Mire, 1 Corintios capítulo 10 verso 16. La copa de bendición que bendecimos, está hablando del vino, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Es una pregunta retórica porque la respuesta es sí. La copa que bendecimos, la copa que nos tomamos, la copa de vino, me la voy a llevar por un rato. Aquí la voy a tener escondida. Pero la copa que nosotros bendecimos, dice ahí, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Luego dice, el pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? También. Entonces nosotros cuando participamos de la Santa Cena, cuando comemos el pan y bebemos del vino, estamos participando de su carne y de su sangre. Romanos capítulo 5 verso 10 dice, y si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados. Es que, hermanos, dice, cuando nosotros éramos enemigos, Dios nos reconcilió dando a su Hijo Jesucristo. Entonces dice, con mayor razón, ya reconciliados. Ahora que ya no somos enemigos de Dios, ahora ya somos sus hijos. Entonces, ahora que ya somos sus hijos, dice, con mayor razón, ya reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. Este calor está terrible, hermanos. ¿Cuántos se quieren dormir? Aquí voy a pedir que me traigan un poquito de agua con hielo. Y así se los voy a tirar. No, gracias a Dios todos ustedes son despertitos, pero yo sé el esfuerzo que están haciendo. Después de almuerzo. Pero miren hermanos, dice que cuando el Padre dio a su Hijo Jesucristo, nosotros éramos sus enemigos. Pero siendo enemigos de Él dio a su Hijo. Y entonces después de haber dado a su Hijo, ya nos reconcilió. Y ahora ya reconciliados, entonces ahora que ya somos sus hijos, que nos ama tanto, que nosotros también le amamos, le buscamos, le servimos, le agradamos, le honramos, ahora que ya somos sus hijos, dice, ¿cómo no nos liberará y nos hará participar? ¿De qué, hermanos? De su vida. Pero ¿y no tenemos vida, pues? ¿De qué vida nos está hablando? De la vida de Él, no de la vida nuestra. ¿Cuál es la vida que Él tiene? El hermano allá decía
La vida soy. Es la vida en el Espíritu. Es la vida eterna. Miren, la vida de Él no se compara con la vida nuestra, hermano. La vida nuestra, ¿cómo es la vida nuestra? Ahora que ya disfrutamos de la comunión con Él, ya es diferente, pero antes de conocer al Señor, ¿cómo era nuestra vida? Una vida sin esperanza, una vida sin propósito, una vida pura lata, una vida sin sentido. Ahora es diferente porque yo ya sé que si me muero, la palabra dice que no muero sino que solo duermo, y yo ya sé que al pasar ese paso que se da de muerte, de dormir, de que mi cuerpo se va a la tumba, eso es solo un paso que uno da para la vida eterna. Pero antes no lo sabíamos. Antes creíamos que con la muerte pues se acababa todo o nos íbamos al infierno. Pero entonces esa vida el Señor quiere compartir con nosotros. Su vida soy. Es que la vida del Señor es una vida de gozo, es vida eterna. Para Él ya no hay tiempo, ya no se envejece, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay angustia. El Señor quiere que nosotros participemos de esa vida hermosa. Es lo que dice cuando Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, una vida en abundancia, una vida que se disfruta. Entonces la Santa Cena, beber de su sangre y comernos de su carne, nos hace participar, nos hace partícipes de su vida. Y les voy a mostrar 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, un pasaje muy conocido. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Verso 17. Después nosotros, ahí, lo tradujeron los vivientes. La mayoría de Biblias lo traducen nosotros, los que estemos vivos. Pero, hermano, ese de nosotros los que estemos vivos incluye al chucho, incluye al gato, incluye a la gallina. No. Ahí, mire, para la palabra vida hay por lo menos dos palabras más conocidas que traducen vida. La palabra bios. Bios es vida normal, vida pura lata. Pero la palabra soy, hay otra palabra también que es la raíz de soy, es la palabra sao. Esa palabra soy o sao nos habla vida en el espíritu. Entonces aquí ya es diferente. Aquí ya no es después nosotros los vivos, no es los bios, sino los soy. Nosotros los soy, los que tenemos vida en el espíritu, nosotros los vivientes, que quedemos al mismo tiempo con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Entonces hay una diferencia entre vivos con la palabra vivos y vivos de la palabra soy. Entonces el Señor Jesucristo quiere compartir con nosotros el soy, esa vida en el espíritu, esa vida eterna, pero lo comparte a través de bebernos su sangre. Participantes de la vida, de su vida soy. Otro beneficio de la Santa Cena, Romanos capítulo 6 verso 5, la Biblia de lenguaje sencillo dice: si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Lo que pasa, hermanos, es que cuando nosotros comemos el pan, estamos muriendo juntamente con Él. Cuando bebemos el vino, cuando participamos del vino, estamos participando en su resurrección. Entonces, cuando dice acá que participaremos de su nueva vida, bueno, participamos en la muerte en Cristo cuando comemos el pan. También participamos de su nueva vida, de esa vida soy. Es que para poder
tener el nuevo nacimiento, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir al pecado, morir a mis malos deseos, morir a mis pasiones. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, la Nueva Biblia Internacional: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Está hablando del bautismo, sí, pero también habla de la Santa Cena. Porque cuando dice para unirnos con Cristo Jesús, ¿cómo nos unimos con Cristo? Cuando comemos su carne, cuando bebemos de su sangre. Entonces, si cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos siendo participantes de su muerte. Romanos 8:21, la Biblia Jerusalén dice de ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Está hablando de la tierra, que la tierra anhela ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros tenemos una gloriosa libertad, hermanos. Miren, si eso lo había dicho el Señor Jesucristo en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hay gente que está en la cárcel, pero que ahí en la cárcel va a conocer al Señor. Ellos son más libres que los demás. Hay mucha gente que físicamente está libre, pero no tiene la libertad espiritual. Y el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué somos libres nosotros? Según Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces somos libres de eso. Y el Señor quiere hacernos partícipes de esa libertad. ¿Cuándo? Cuando bebemos de su sangre y comemos de su carne. Participantes entonces de su gloriosa libertad. Romanos 11:17 dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Hermanos, está hablando de Israel. Ahí dice que Israel fue desgajada sus ramas, porque Israel eran las ramas del olivo, y nosotros éramos un olivo silvestre. Éramos una planta que no servía para nada. Pero el Señor desgajó las ramas verdaderas del olivo, las desgajó y las dejó ahí, y nos tomó a nosotros y nos injertó. Y ahora dice que nosotros fuimos hechos participantes de la rica savia de la raíz del olivo. La raíz del olivo es Cristo, y nosotros fuimos injertados a su raíz, al tallo de ese árbol. Nos dejamos ramas que no servíamos para nada, y nos agarra y nos injerta, y comenzamos a disfrutar de esa savia. ¿Cuál? La savia que es del árbol es su sangre. Y si es la sangre del olivo, si es la sangre de Cristo, aquí está representada. Y ahora nosotros bebemos de su sangre. Miren, hermanos, y yo estuve analizando esto, me detuve por un buen rato a meditar en esto de lo importante que es bebernos su sangre y comer su carne. Miren, los drogadictos, para poner un ejemplo tal vez muy claro, muy fácil de comprender, los drogadictos, por ejemplo, los que inhalan cocaína, agarran un poquito de cocaína y la jalan. Ellos cambian totalmente. Son diferentes. ¿Por qué?
porque entró una sustancia a su cuerpo que los cambió. Ahora nosotros, que nos ponemos la sangre de Cristo en nuestro cuerpo, tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber una diferencia. Y si me como su carne, entonces yo voy a hacer lo que como. Es que si alguien no come balanceadamente, solo le gusta la carne gorda, por ejemplo, le gusta el gordo y lo asa y se pone todo gordo, pero todo débil también a la vez. Y no come legumbres, no come verduras, no come fruta, no va a tener un balance en su organismo. Ahora, si nosotros bebemos de la carne de Cristo o comemos de su carne, ¿me estoy alimentando de quién? Estoy alimentándome de Cristo. Estoy comiendo Cristo y bebo su sangre, estoy bebiendo Cristo. Entre más como y más bebo, más Cristo va a haber en mí. Entonces viene uno que le gusta el licor y se toma su botella de licor y ya anda todo bien. Yo no estoy gordo, porque bebió algo que no debió haber bebido. Y si nosotros bebemos la sangre de Cristo, y la palabra dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Entonces nos llenamos de Cristo, nos alimentamos de Cristo, cada día vamos a ser más parecidos a Cristo. Entonces la Santa Cena nos hace participantes de su raíz. El que nos alimenta es Él. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios que nos llamó a la participación de su Hijo. Ahora, ¿a qué nos llamó Él? ¿A qué fuimos llamados? Participantes de su llamado. ¿Pero de qué llamado? ¿A qué nos llamó? Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Llamados a ser santos. Entonces cuando bebemos cuando participamos de la Santa Cena, el Señor nos santifica. Dice 2 de Timoteo 1:9, la Biblia al día: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Termino con este verso, hermanos. Primera de Corintios 10:17. Hemos sido llamados, hermanos, el Señor quiere que nosotros participemos de su carne y de su sangre. Primera de Corintios 10:17 dice: puesto que el pan es uno. ¿Por qué? ¿Por qué el pan es uno? Porque es Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros somos muchos, y siendo muchos somos un cuerpo. ¿Cómo es eso que siendo muchos somos un cuerpo? La razón es porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces somos muchos, pero nos convertimos en un cuerpo porque participamos de un solo pan. El pan es Cristo. Voy a pedirle a mis hermanos que están nombrados, no sé si están nombrados o si no, que me ayuden los diáconos a servir Santa Cena. Los hermanos van a pasar
sirviéndoles ahí los elementos de Santa Cena. Pero yo quiero pedirte, mi hermano, el Señor nos ha llamado a ser participantes de la vida de Él. Entonces yo tengo mi propia vida, pero mi vida no sirve de nada sin Cristo. Y el Señor quiere que yo tenga, no mi vida, la vida de Él. El Señor quiere hacernos participantes de su vida, de esa vida soy, esa vida en el Espíritu, esa vida abundante. El Señor quiere hacernos participantes de su resurrección, participantes de su muerte, pero participamos de su muerte y entonces Él viene a darnos nueva vida. ¿Y cuándo es que yo participo de su muerte? Yo necesito morir a mí mismo. Yo necesito morir a mi propia voluntad. Ya no tener mi propia voluntad, sino estar sujeto a la voluntad de Dios. Yo quiero obedecerle al Señor, pero a través de la Santa Cena. Ahorita que vamos a participar del pan y del vino, nosotros somos participantes de su vida, de su muerte, de su resurrección. El Señor quiere incluirnos, quiere meternos. El Señor quiere que nosotros tengamos esa vida de Cristo. Ya no mi vida, ya no lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere en mí. Pero yo quiero invitarte a que tú te examines. La Santa Cena es un tiempo en el que nosotros nos presentamos ante el tribunal de Cristo, no, al tribunal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahorita ahí en un tribunal y nosotros nos presentamos y le decimos: Señor, fíjate que he fallado. Señor, yo reconozco que te he fallado, que he pecado, Señor, pero me arrepiento y te pido que me perdones. Y entonces hay pecados en tu vida que seguramente tú no te habías dado cuenta, no los recordabas. Pero este momento es para que tú te des cuenta de que le has fallado al Señor. Que tú te analices, que tú te juzgues a ti mismo. Y entonces cuando tú ya te das cuenta de que le fallaste al Señor, es para que tú le digas: Señor, ahorita me acordé, ahorita me di cuenta que hice esto y te fallé, Señor, y yo me arrepiento y te pido que me perdones. Entonces examínate, júzgate a ti mismo y pídele perdón al Señor. Si no le has fallado, gloria a Dios, pero la verdad, ¿quién no le ha fallado al Señor? Y entonces, si ya estás a cuentas con el Señor, si ya le pediste perdón, entonces estás listo para participar. Y entonces puedes tomar el pan. Y la palabra hoy nos decía que nosotros participamos de su carne cuando comemos el pan. Este pan representa su carne, representa su cuerpo. Y Él quiere, y Él dice: coman mi carne y beban mi sangre, para obtener todos los beneficios que quiero darles. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dio su cuerpo por nosotros, dio su vida. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios bendito, porque tú diste a tu Hijo único para que viniera a morir por nuestros pecados. Y Él, a través de la muerte, venció al que tenía el poder de la muerte. Y ahora que lo has vencido, vienes y nos das a nosotros esa participación de tu vida a través de esta Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu carne. Comamos, Señor.
Y la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo, la última noche que cenó con sus discípulos, dice que después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él hizo un pacto de sangre con nosotros. Y a través de ese pacto de sangre nos ha dado vida eterna, nos ha dado gozo. Ya no morimos, sino que solamente dormiremos. Y al sonido de la trompeta despertaremos y nos reuniremos con Él. Pero Él dijo: para que tengan esa vida eterna, beban mi sangre. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que levanta la copa y dale gracias al Señor por esa sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, que nos purifica, nos quita todo aquello que no le agrada al Señor. Gracias, mi Dios, por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy participamos de su sangre, Señor. Y gracias por ese privilegio. Y anunciamos al mundo que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Pronto viene por nosotros. Gracias, Padre bendito. Bebamos, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan enorme, tan grande, tan hermoso que nos has dado de participar de tu Santa Cena. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres hermoso, que existe un nuevo pacto con nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Los hermanos le van a administrar los elementos de la mesa profética. Se quedan ahí sentaditos. El que quiera retirarse, pues se puede retirar.